coronel. Hoy, martes 11 de abril de 2023, la jornada matutina, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en los medios virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para desarrollar la emisión número 307 del conflicto, de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a analizar el caso de la baja de 14 terroristas de la cuadrilla Jaime Bate Mancayón del M-19 en hechos ocurridos en la zona rural de Génova, Quindío, en abril del año 2000. Hace ya 23 años que ocurrieron estos hechos. Y para el efecto, pues vamos a hacer, como siempre, el análisis geográfico, histórico, político y sobre todo del enfoque que no le han dado los gobiernos por la politiquería a la solución que requiere este problema. Adelante, mi coronel. Bueno, cómo no, mi coronel. Desde la aparición de las cuadrillas de los grupos narcoterroristas FARC y M-19 en los departamentos de Cauca, Valle, Quindío y Tolima, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos delictivos contra la institucionalidad y el orden legítimo. En ese escenario selvático tropical que articula la geografía andina colombiana por parejo, las FARC y el M-19 se constituyeron en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el municipio de Génova, Quindío, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, y el fallido intento del M-19 para proyectar la supuesta toma del poder. Hoy es martes 11 de abril del 2023. Nuestra emisión 307 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento del Quindío. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Génova en el departamento del Quindío
para el desarrollo del plan estratégico de los grupos narcoterroristas de la FARC y el M-19 en la conformación de sus respectivas retaguardias estratégicas? Bueno, para hablar de todo este entorno, tenemos que mirar un poquito la historia de cómo se constituye el Viejo Caldas. Como vemos, el Viejo Caldas se constituye en un solo bloque durante 7 años y eso se proyecta en el tiempo hasta que después se divide en 3 departamentos que son Caldas, Quindío y Risaralda. Entonces vemos que inicialmente, producto de esas colonizaciones que hubo, colonización paisa y el desarrollo agropecuario, más con énfasis en la agricultura, que tuvieron estas breñas de la cordillera central y el río Cauca y la extensión hacia la cordillera occidental, se inició con este que está en color morado. En 1905 se creó un nuevo departamento que se llamó Caldas. Pero en 7 años fue teniendo una extensión territorial. Pronto se le agregó lo que posteriormente se llamaría el Quindío. Están los pueblos muy conocidos: Finlandia, Salento, Quimbaya, Circasia, Montenegro, Calarcá, Córdoba, Quijao, Génova y Armenia. Esos formaron o eran la parte sur de la extensión que se le dio al departamento de Caldas, que inicialmente se llamó el Viejo, o posteriormente se llamó el Viejo Caldas, para referirse a ellos. Y luego, en el año de 1921, se le agregó aquí también al oriente estos municipios para llegar prácticamente hasta el Río Grande de la Magdalena. Entonces, queda ya un gran departamento que tiene territorio, igual que Antioquia, sobre el Río Grande del Cauca y sobre el Río Grande de la Magdalena. Es decir, que es un departamento que tiene las 3 cordilleras y los valles principales para esa época. Y en 1912 se le agrega aquí también el sector de Pueblo Rico y Mistrató, en los límites de Chocó con la cordillera andina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que prácticamente el departamento de Caldas, que luego lo llamarían el Viejo Caldas por ser tan grande, forma una especie de articulación entre la selva tropical pacífica, las 3 cordilleras y los 2 valles, con una riqueza agropecuaria, pero particularmente agrícola y minera, muy importante para el desarrollo del país. Ya con el paso del tiempo y con las nuevas divisiones políticas que va adquiriendo el país y las dinámicas económicas, entonces se hacen propuestas que se aprueban por parte del gobierno nacional y se parte en 3 el departamento, y solo nos queda para estudiar hoy, no porque las demás no sean importantes, sino porque es el caso específico de lo que vamos a analizar. De esos 3 departamentos, Caldas queda mucho más reducido y nacen el departamento del Quindío y el departamento de Risaralda. Entonces ya entramos a ver específicamente el departamento del Quindío, que es el mismo territorio que en 1905 se había anexado, cortándole al Valle del Cauca y cortándole al Tolima, seguramente al viejo Tolima, territorio, y se constituye ya como departamento del Quindío, escindido del antiguo departamento de Caldas, del Gran Caldas. Ahora miremos específicamente el municipio de Génova. Es uno de los municipios más grandes del departamento del Quindío, que queda al sur del departamento, que limita por el norte con un municipio muy conocido, Pijao, que además es muy hermoso. Toda esta tierra es muy hermosa y que tiene a varios ríos muy conocidos en la zona, como son el río Rojo, el río Gris, el río San Juan, que desembocan en un río grande que es el río Barragán, que también se une más adelante con el río La Vieja y posteriormente son tributarios Cauca.
¿Qué significa todo eso? Pues que si es un territorio que tiene tantos ríos y está en la parte occidental de la cordillera central, entonces va a ser un territorio muy importante para el desarrollo de la violencia de los años 50 y 60. Además, porque si miramos el mapa, aquí está limitando con el norte del valle del Cauca, y aquí lo vemos más pequeño, pero mucho más claro, que está el Valle del Cauca y está limitando con Génova, Quindío y con el departamento del Tolima aquí al oriente. Partamos de un recuerdo no tan grato, es que Pedro Antonio Marín Arias Tiro Fijo nació en esta zona, se desplazó a vivir muy joven al norte del valle, Sevilla y Caicedonia, y Ceilán y otros municipios del norte del valle, y allí estuvo trabajando como obrero en fincas, como comerciante y como difusor de las ideas del Partido Comunista, porque además era como dicen los campesinos, era un tipo muy vivaracho. Y en esa zona se cultivaba mucho café, entonces estábamos en la época de la violencia tripartidista, liberales, comunistas y conservadores, y se multiplican todos esos fenómenos de violencia. Habida cuenta que en la medida que esos grupos criminales son perseguidos por las fuerzas militares de la policía, el DAS y los organismos de seguridad, se van replegando hacia el Tolima, cruzando aquí la cordillera de la zona cafetera para subir a la zona fría y entrar al sur del Tolima, donde están zonas muy reconocidas de larga tradición comunista, como son el Cañón del Cambrín, el Cañón de las Hermosas, Chaparral, Gaitania o La Guerrera y otros sectores del sur del Tolima, donde se constituyeron las guerrillas comunistas, también por personas desplazadas por la violencia, pero sobre todo asentadas por el Partido Comunista y dirigidas ideológicamente desde Biotá y Cabrera por parte de los líderes del partido. Entonces todo ese ejercicio se va desarrollando aquí y esta zona se vuelve una zona específica de acción criminal. Inclusive terminada la guerra entre liberales, conservadores y comunistas, pues ya quedan las FARC controlando esa región, porque son los que nacen del Partido Comunista y se prolongan en el tiempo. Y Tiro Fijo realiza una demostración táctica a las cuadrillas por una razón, porque le dan la orden a Jaime Bate Mancayón y al papá del alcalde de Cali, el actual alcalde de Cali, que vayan a crear guerrillas en esa zona y en el norte del valle. Y entonces en el norte del valle le va muy mal a Ciro Trujillo, ya lo vimos aquí en un episodio anterior, tiene que irse para Boyacá, porque ahí lo derrotan completamente. Lo mismo le pasa a Bate Mancayón. Entonces Tiro Fijo viene y hace una incursión en la zona para demostrarles que ahí se podía. Y de regreso, el ejército tenía un guía que era sobresaliente, era un muchacho campesino que ha sido guerrillero liberal y era guía del ejército. Y se lo entregaron al entonces capitán Jorge Mora Rangel para que hiciera una operación y se dejó emboscar de Tiro Fijo y le mataron al guía, al que lo llamaban el gringo. Fue una pérdida grandísima y seguramente si no se hubiera perdido ese guía, tampoco las FARC se hubieran podido asentar en esa región, porque el tipo era un campesino que conocía la región como la palma de la mano y siempre llevaba al ejército de los éxitos. En el libro Sueños y Montañas, Tiro Fijo describe perfectamente cómo fue la operación Sonora y cómo fueron los errores que cometió la patrulla que cayó en la emboscada que él mismo les tendió. Eso es historia de negro. Ahora volviendo al tema del departamento del Quindío, pues vemos que todo el oriente es muy montañoso y en la medida que se avanza hacia el oriente del departamento, se va trepando a la parte más alta de la cordillera para entrar al Tolima. Todo el oriente del Quindío limita con el Tolima y al sur, repetimos, limita con el norte del Valle del Cauca, donde se va estrechando la distancia entre las dos cordilleras, la central y la occidental, y se va acercando al transcurso del río Cauca. Son tierras muy fértiles, tierras donde ha habido una colonización grande
pero donde la violencia ha tenido un asentamiento por las luchas del control geoeconómico, geohumano y geopolítico. Y porque la cantidad de ríos que hay en la región, sobre todo en el sur, en Génova, que les ponen los nombres a esos ríos por el color de las aguas o por los visos que dan. Entonces tenemos el río rojo, el río azul, el río gris, el río verde, pero esos son nombres que le han puesto los campesinos a la región y que es parte de nuestra historia y nuestra cultura. Pero el departamento en sí es muy quebrado y por ser muy quebrado tiene muchos cursos de agua, pero además sus tierras son muy fértiles, tierra volcánica. Entonces hay varios sectores muy conocidos. Al norte está el Valle del Cocora, pero nos interesa hoy en la parte sur de Génova, que es un municipio que tiene unas características muy especiales. Y al ver esto, pues da emoción ver las breñas de nuestras tierras y la belleza de lo que son nuestros pueblos y las características de lo que tienen, su vida bucólica y su vida alejada del ruido fenomenal de las ciudades, pero que infortunadamente, como en el caso de Génova, ese silencio, esa paz espiritual que dan esas bellezas de esos cañones, de esos valles y de esas ensenadas que forman la cordillera y el verde tan hermoso de la vegetación, son manchados con sangre de tanta violencia que ha habido en esa región. Y vemos el municipio que está construido en la parte baja de la cordillera, como todos los municipios de la cordillera andina, expuestos a lo que ya hemos reiterado tanto de los embates de la naturaleza, porque además de que esta zona, por ejemplo, es volcánica, también se le suma la permanente deforestación en los alrededores del pueblo, que está, como dicen los campesinos, en una hollada, en un hueco. Y vemos también un cultivo de café de los característicos en esas breñas, donde hay que tener buena pierna para subir y sobre todo para trabajar todo el tiempo. Nuestros campesinos allá, desde muy temprano de la madrugada, contra sol y agua, trabajando muy duro. Vemos también una casa metida en medio de la montaña, una casa de construcción antigua, de construcción española, con bareque y las paredes blancas y sus balcones llenos de matas hermosas y con un buen servicio de agua, porque la cordillera brota o el agua brota de la cordillera como un manantial. Entonces son zonas hermosísimas y personas que cuando se tratan de cerca son muy amables, muy queridas, pero que infortunadamente, como dicen las canciones colombianas, después de que les dañan el alma al campesino, se matan a unos por godos y a otros por liberales y a otros por comunistas, cuando lo que tenemos es un país para desarrollarlo de otra manera. Y esta foto nos muestra una de las calles de Génova, Quindío, con sus construcciones antiguas y todavía con el transporte de tracción animal. Es importante resaltar todo esto para entender el contexto en lo que pasan los sucesos que vamos a analizar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles podríamos detallar como antecedentes de la contundente operación de la 8ª Brigada contra 14 terroristas de la cuadrilla Jaime Bateman Cayón del M-19 en el municipio de Génova, Quindío, en abril de 2000? Bueno, mi coronel, a mediados del siglo XX se firmaron en Ginebra, Suiza, unos convenios para regularizar la guerra, que es de obligatorio cumplimiento de todos los países que se han suscrito a ellos. Obvio, si uno se suscribe a un convenio, tiene que cumplirlo. Pero luego le hicieron, en el año de 1977, unos adendos que se tratan de ser más específicos, en particular con las situaciones de conflictos internos. Colombia duró 17 años para aceptarlos, para aceptar que al darle estatus a un grupo terrorista, a un grupo criminal como las FARC, como el ELN, como el M-19, el Estado se compromete a cumplir una serie de normas y naturalmente los bandidos también, ¿no?
Entonces, finalmente, en 1994, Colombia firma eso de los protocolos de Ginebra, los protocolos adicionales al convenio de Ginebra, pero pues hoy no los vamos a analizar, sino que los enunciamos simplemente para saber que Colombia hace eso en 1994. ¿Y por qué lo citamos como un antecedente de la operación que vamos a analizar hoy? Porque resulta que en el año de 1990, 91, el M-19 para poder entrar a la constituyente, y además porque el ejército los tenía arrederados, estos bandidos estaban completamente desarticulados, aprovecharon la debilidad de carácter del señor Virgilio Barco y luego de César Gaviria y terminaron empoderados presidiendo una constituyente sin tener ninguna fuerza ni política ni armada. Y esa ha sido una característica de Colombia. Después Juan Manuel Santos recibió unas FARC que estaban completamente desprestigiadas, en quiebra, en deserción masiva, estaban en una desmoralización grande y los legitimó y ahora los tenemos en el Congreso de la República, no solo legislando, sino abriendo el espacio al ELN. Entonces no es nuevo lo que pasa, son varios los responsables de esta hecatombe que vivimos. Y el M-19 acababa de desmovilizarse o de entregarse. Y como siempre suele suceder, entonces aparecieron los bandidos de su estratagema, de que unos van para el Congreso y otros van para el monte nuevamente, con el argumento de que no se ha cumplido nada, y se declararon en abierta contradicción unos delincuentes del M-19 que estaban en esa zona, precisamente el sur del Quindío, el norte del Valle, el occidente del Tolima, e inclusive se extendían hasta el Cauca, por la cordillera, y dijeron que no aceptaban eso. Entonces, ese grupo anunció que ellos se llamarían Jaime Bate Mancayón, en memoria del terrorista que ha sido el principal cabecilla del M-19 a comienzos de los años 80. Y necesitaban ser visibles ante la opinión pública y causar un impacto grande. Entonces, para la época, el señor Alfonso Lizarazo, que ya está bien adulto, era el personaje estrella de la televisión, con el programa Sábados Felices y anexo a eso, con un programa social que llamaba Lleva una escuelita en tu corazón. Y usualmente donde viajaban Sábados Felices llegaban o a reconstruir una escuela o a dotarla mejor, y en algunos casos a construir escuelas. Entonces eso era una gran bendición para las comunidades que aparecieran, el elenco de Sábados Felices, porque hacían jornadas deportivas y sobre todo que recogían recursos para ayudar a la mejoría o a la adecuación o a la construcción de escuelas. Y eso le daba a este señor Lizarazo, pues obviamente un posicionamiento dentro del país, al punto que varios de ellos se lanzaron a la política y estuvieron un periodo o en el Congreso o en los consejos y no les fue muy bien, porque una cosa es echar chistes y otra cosa es administrar un país. Luego también hubo como antecedente un caso muy sonado, bastante sonado, que fue el caso de la señora, de una industrial bayuna, una caleña, la señora Sonia Villamizar, que fue secuestrada por estos terroristas y la familia pagó un elevado rescate. También hay otro ejemplo que se nos olvida, y es que en medio de todo ese show que hicieron después del secuestro de Lizarazo, todo en particular, montaron una zona de distensión, o sea que la primera zona de distensión no se la inventó Andrés Pastrana con el Caguán, sino que en Miranda, Cauca, estos terroristas del M-19 hicieron una zona de distensión cobijada por todos los cómplices armados y desarmados y manipulada por el señor Pablo Catatumbo de las FARC, que ya vamos a ver por qué. Resulta que Pablo Catatumbo tenía sus cuadrillas allá en el sur del Tolima y el norte del Valle y con el Cauca, y hemos analizado aquí varios eventos en los cuales este delincuente hizo ferias y fiestas. Pero lo que no habíamos tocado era que cuando nació este grupo del M-19, al cual perteneció Catatumbo, Catatumbo fue del M-19 también. Es que la historia de Catatumbo es la de un delincuente de todas las pelambres. Fue raponero en Cali, después fue traqueto de Pablo Escobar en el cartel de Medellín, luego estuvo en el M-19,
y luego estuvo en las FARC y ahora es senador de la República. O sea, tiene todos los antecedentes de un delincuente completo. Entonces, él tenía sus grupos en el valle y en la misma zona donde se estaba moviendo por el sur del Quindío el M-19. Entonces, los contactó, les propuso siempre uniones y en esta zona de distensión se encargó el mismo Pablo Catatumbo de torpedearla completamente, de buscar que hubiera combates con el ejército para que se desarticulara. Esa zona de distensión la hizo el señor Ernesto Samper. Entonces seguimos mirando. Volvemos atrás nuevamente. El M-19 se desmoviliza en el 91, pero no es una desmovilización como ellos la pintan, que decidieron dejar las armas y entrar a negociar, por ejemplo. No, fue porque el ejército los volvió flecos. Y si el señor Barco no para las operaciones y Gaviria en su campaña y en su nueva presidencia les promete todo lo que les dio, pues esos terroristas hubieran desaparecido todos y hubieran terminado los cabecillas en las cárceles y hoy no tendríamos de presidente a Petro. Porque el M-19 estaba ya llevado a su mínima expresión y además tenían cuentas pendientes con el cartel de Medellín y lo estaban eliminando. Resulta que por la época también apareció en México un grupo que se llamaban los Zapatistas, el Ejército Revolucionario Zapatista y el subcomandante Marcos. Él decía que era el subcomandante porque era que el comandante era el pueblo. Entonces le da pena al subcomandante y entonces que tenía un grupo armado pero que ellos no querían actuar contra la población ni contra las fuerzas armadas, sino dialogar con el gobierno mexicano para construir un proceso socialista sin usar las armas, pero que ellos no las entregaban. O sea, aquí estamos armados, si nos toca ir a la guerra, vamos. Entonces, este grupo, esta facción que nace de la rendición que hizo el M-19, la entrega que hizo el M-19, y que ellos no se entregan, entonces toma la decisión de asumir algunos de los planteamientos zapatistas, entre otros el de negociar, pero permaneciendo armados. No actuar, pero estamos armados y podemos actuar, era más o menos el mensaje. Y es cuando deciden secuestrar a Lizarazo y secuestrar a la señora Villamizar para obtener recursos, lógico, necesitaban plata, pero les quedó gustando el secuestro y entonces ahí se va descomponiendo. Y luego cuando se unen o hacen esa especie de alianza con Pablo Catatumbo, pues terminan iguales de bandidos a Catatumbo y a los de las FARC. Para la época estaban ya las guerrillas alebrestadas por el cuento de la paz. Acordémonos que se desmovilizó el PRT, el Quintín Lame, gran parte del EPL, la corriente de renovación socialista que ha nacido del ELN y el ELN y el EPL, y también los bandidos de las autodefensas decían que ellos también querían negociar. O sea, había un alebreste de paz que no es nuevo. Por eso cuando el señor Petro habla de paz total, es como la repetición de la repetidera del engaño que siempre ha habido. Todos esos grupos criminales han utilizado ese cuento de la paz. Y para la época también recordemos que la coordinadora guerrillera nace en el 87, crece, llega a la constituyente, dicen que ellos no firman nada, presentan sus 12 puntos, luego secuestran y asesinan al señor Argelino Durán Quintero y se les daña los diálogos al señor Serpa y a De la Calle, y entonces entra en un franco deterioro la coordinadora guerrillera. El señor Pardo Rueda sube al Ministerio de Defensa, dice que les da 18 meses para que se entreguen o si no lo van a conocer lo bravo que es él. Y ahí estamos esperando que nos muestre qué era lo bravo que tenía, porque el problema no se redujo, sino que se multiplicó. Y la debilidad del gobierno Samper en ese momento con el tema del narcotráfico en su campaña, que nunca se ha podido quitar ese estigma encima y que tampoco le permitió gobernar ni le permitió dirigir el país. Entonces vemos que es un contexto muy amplio el que está ocurriendo frente a esta operación, y como es un grupo que está en crecimiento, pues tiene contactos con la política, contactos con los supuestos desmovilizados, ideologías traídas de los zapatistas de México. Lógico, si tenían esa ideología, tenían contactos con ellos, contactos con el narcotráfico y contactos con las FARC. Claro que al hablar de narcotráfico y FARC pues es lo mismo. Adelante, mi coronel. ¿Quién eran los cabecillas de las cuadrillas Jaime Bateman Cañón del M-19
que siguieron delinquiendo después de la rendición de los principales cabecillas del grupo narcoterrorista, premiados con una constituyente por el populismo y la debilidad del carácter del gobierno de César Gaviria? Ahí vemos, están en la foto, están cuatro, pero de los cuatro, tres son los cabecillas principales, que son los alias Ernesto, Alonso y Rommel. Uno fue eliminado en combate, el otro fue capturado y el otro se pasó para las FARC. Y el tal Rommel, que fue el que se pasó para las FARC, terminó siendo uno de los lugartenientes de Catatumbo. Y hace poco, después de la firma del Pacto FARC-Santos, por allá lo asesinaron entre ellos mismos en sus peleas que tienen por problemas entre delincuentes en el Cauca. Entonces, pues estos tres sujetos reestructuraron la cuadrilla Jaime Bate Mancayón del M-19 y, como les digo, formaron una línea de pensamiento zapatista y anunciaron que no atacarían, pero que estarían dispuestos, pero que querían era el gobierno, que les entregaran el gobierno por las buenas, que negociaran con ellos porque tenían las soluciones a que el agua moja y la rueda gira, que lo demás que se ha hecho en Colombia estaba equivocado y ellos eran la solución y la salvación, como dicen siempre los comunistas. Entonces, son tres personas con cierto nivel académico, que en el M-19 se caracterizaban por eso, pero son tres terroristas, tres bandidos que estaban buscando al final sacar sus lucros y hacerle daño al país y generar violencia. Y la prueba es que uno de esos terminó siendo ya miembro de las FARC, porque Catatumbo desde el principio quiso cooptarlo. Siempre en las reuniones les decían, no, pues pásense a las FARC y se integran de una vez como un grupo, como un frente más de las FARC con autonomía. Y claro, eso tenía la venia y el visto bueno de los demás cabecillas. Esos son los organizadores de grupo. ¿Cuál fue el trasiego delictivo de la cuadrilla Jaime Bate Mancayón del M-19 entre 1984 y 1991 en los departamentos del Valle, Cauca, Quindío y Tolima? Bueno, es un poco difícil encontrar información acerca de esta cuadrilla en internet y en los archivos oficiales, porque como estaban en ese proceso de formación y estaba más en boga lo de la muerte de Pablo Escobar y toda la politiquería que hizo César Gaviria para irse para la OEA y que el fracaso de la coordinadora guerrillera y la recién creada constitución, todo eso le daba una dinámica distinta al país, y fuera de eso Gaviria puso un ministro de Defensa Civil y este llegó a decir que había descubierto que la Luna era un satélite de la Tierra y que Marte era el planeta más cercano a la Tierra, y todo eso lo descubrió Pardo Rueda cuando llegó al Ministerio de Defensa. Entonces, este grupo pasó como de bajo perfil, pero sin embargo, ya haciéndole un seguimiento detallado de lo que hizo, son muchas las acciones criminales que cometió. Ahí vemos secuestros, amenazas a personas civiles, robo de fincas incluidas, ¿no? Ataques a empresas, combates con la fuerza pública, más secuestros, el asalto a poblados. Ellos fueron, inclusive con las FARC, los que asaltaron por primera vez a Florida. Entonces, por eso, cuando Florida Valle la piden las FARC en el año 2005, 2006, para que se la despejen, no es porque a Florida está llegando la guerrilla, es que desde hace rato está ahí, ya la habían asaltado, y la han asaltado de manera conjunta, una cuadrilla enviada por Catatumbo y estos delincuentes de la Jaime Bate Mancayón del M-19. Más secuestros, ataques a bancos, ataques a la policía, robo de armamento. Entonces, como vemos, es un proceso largo, en 7 años, pero pasan casi inadvertidos porque para esa época eran las grandes acciones terroristas de las FARC y del ELN, y fuera de eso, al final del gobierno de Gaviria le hacen semejante despedida con acciones terroristas alrededor de la capital de la República. Entonces, obviamente, una noticia de la región no tenía la misma trascendencia de lo que estaba ocurriendo aquí en los alrededores de Bogotá.
pero son 8 años de acciones criminales terroristas de parte de un grupo formado en el M-19 y con estructura orgánica e ideología comunista. ¿Cómo describió el diario El Tiempo el secuestro de un popular presentador de televisión perpetrado por la cuadrilla Jaime Bate Mancañón del M-19 en el municipio de Florida Valle en 1994? Bueno, precisamente en Florida ya ha tenido sus antecedentes y lo sigue teniendo, y uno al sumar se da cuenta que es lo que buscan. Pues el señor Lizarazo ya ha ido a preparar todas sus actividades sociales, y humorísticas y lúdicas que hacían, y estando en ese proceso lo secuestraron con unos funcionarios de la alcaldía, y pues fue una noticia nacional que causó un impacto grande, porque Lizarazo, como ya lo dijimos en la introducción, era una persona muy conocida y que tenía mucha ascendencia entre la población, con los niños, con las amas de casa. Mucho donde llegaba el señor Lizarazo era un personaje muy apreciado. Entonces aquí el periódico El Tiempo, como eso ocurre de manera intempestiva, y, y ya es el comienzo del gobierno del señor Samper, porque Gaviria hace 3 meses que le entregó, se está hablando lógicamente Samper de que él va a volver a hacer negociaciones de paz, porque el fracaso de la Uribe, el fracaso de la coordinadora guerrillera, y Colombia necesita la paz, y Samper pues estaba recién inaugurado y estaba jalando la politiquería como los anteriores, quería hacerse notorio. Entonces este secuestro era impactante, y como Samper necesitaba comenzar a mostrar algo, pues le dio la larga, y ahí tuvimos un primer gran error político en su gobierno, de los tantos que tuvo. Pero pues la descripción es muy detallada, ¿no? Cómo estaba, qué estaban haciendo, cómo lo llevaron, que busque, pues. Pero esos son ya detalles que dijéramos son de la parte jurídica para la investigación, pero lo cierto es que lo secuestraron y causaron el escándalo más grande. ¿Cómo escribió El Tiempo el sonado secuestro de la industrial Sonia Villamizar en Cali y la captura de uno de sus secuestradores? Bueno, mi coronel, este caso de la señora Sonia Villamizar tiene un montonón de aristas, porque resulta que la señora era una persona muy conocida, prestante allá. Además, era familiar de un ministro de Estado, del ministro de Minas del señor Samper, el ministro Rodrigo Villamizar. No, Rodrigo no. Rodrigo era el zar anti-secuestro, que tampoco eran de la familia ninguno de los tres. Pero este señor era de apellido Villamizar. Así aquí en El Tiempo colocaron el nombre mal. Bueno, lo cierto es que a la señora la secuestraron en Cali, y hubo todo un proceso para la liberación que ya lo vamos a ver enseguida, y que demuestra que los dirigentes políticos, no solo el señor Petro Santos, sino siempre los dirigentes políticos, en aras de sus beneficios personales, han cometido muchos errores en el manejo de los temas de la seguridad nacional y de estos los secuestros. Y estamos hablando de una época en que el secuestro estaba disparado en todo el país. En el solo departamento del Valle había registrados por el grupo por el Gaula, o sea, oficialmente, 66 personas. Y de esas 66 habían quedado 50 libres. Eso no quiere decir que esa era la cifra, porque muchas personas pagaron y nunca denunciaron. Y realmente el zar del secuestro en esa época en el Valle del Cauca era el hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo. Él era el que secuestraba a diestra y siniestra. Y entonces estos bandidos de la Jaime Bate Mancayón, que no tenían otro ingreso, que estaban compartiendo área con la FARC, y que tenían el peso encima de que cada rato los llamaban a que únanse a nosotros, también tenían que buscar el secuestro. Y como tenían secuestro como forma de sustento, y como tenían contactos en Cali, su creación desde la existencia del M-19,
de cuando Navarro estuvo organizando allá todas las redes criminales y el papá del actual alcalde de Cali, como Pizarro, también estuvo mucho tiempo en Cali. Pues había gente que les colaboraba en todas las actividades clandestinas y subversivas y por eso secuestraron a esta señora. Entonces, como lo veremos más adelante, lo que ocurre, la mediación y esto, son capturados algunos de esos bandidos. Uno de esos, uno de los 3 cabecillas que tenía el grupo, y también un sanandresano, imagínense un sanandresano que criado en la costa o en el mar, con otra visión de país, y vino a estudiar a la Universidad Santiago de Cali, y ahí terminó siendo miembro del grupo terrorista. Allí estudiaba, primero estudió Derecho y luego Filosofía, en una característica que han tenido muchos terroristas, ¿no? Recordamos que por allá a comienzos del 90, en Medellín fue capturado un tipo que llevaba 25 años estudiando en la Universidad de Antioquia. Tenía como 6 carreras y terminaba una carrera y comenzaba otra. Pero no era que estuviera preparando ni que fuera un intelectual que además era medio maquete en el estudio. No, no, eso no, él no estaba en eso. Él lo que estaba era todo el tiempo dedicado a reclutar muchachos para enviarlos al monte. Entonces no es nada de raro que este sanandresano que llegó a estudiar fue reclutado y por eso ya se dedicó a lo mismo, ¿no? Y cambiando de carrera y perteneciendo al grupo terrorista. Son estratagemas que han utilizado siempre. Entonces se fue capturado y confesó un montón de cosas y se aclaró más sobre el secuestro de ella, que finalmente fue liberada, pero eso fue más o menos lo que el periódico El Tiempo publicó en 2 épocas distintas, el 94 y el 98, respecto al secuestro de la señora Sonia Villamizar. ¿Cómo describió la revista Semana los líos de un siniestro personaje costarricense de nombre Guido Cibaja, involucrado en la extraña liberación de la señora Sonia Villamizar tras pagar una cuantiosa suma de dinero a cambio de su libertad? Esto parece como para una novela de esas, para una trama, para un thriller de esos de suspenso. Vamos a devolvernos un poquitico. Por allá en los años 80, cuando Belisario Betancur andaba desesperado porque le dieran el premio Nobel de Paz, le salió uno más rápido, que fue el presidente de Costa Rica, el señor Oscar Arias, quien fue el que definitivamente le dieron el premio Nobel por los acuerdos que hubo para que se acabara la guerra en los países centroamericanos. Entonces, pues si Oscar Arias fue el premio Nobel de Paz, dijo el señor Figueres, ¿y yo por qué no? Si él también era politiquero igual que los demás, además le picaba la misma vanidad. Entonces, desde la campaña Samper, hubo contactos con Ernesto Samper para intervenir en la liberación, en los temas de la paz de Colombia. Y como el secuestro estaba tan disparado, pues los politiqueros de todas partes y los oportunistas encontraron otro filón. Entonces aparecieron hasta mercenarios internacionales. Aquí secuestraban a alguien y ellos se encargaban de hacer los contactos y recibían como dicen los bandidos, una liga, una comisión por hacer eso. Hasta ese extremo llegó la descomposición. Y otros lo hacían politiqueando, como el señor Figueres. Entonces, apareció un tal Cibaja, un costarricense, que pues en su país era un don nadie, y aquí con mayor razón, pero tenía contactos, porque no se nos olvide que para la época Raúl Reyes tenía oficina en Costa Rica, no aprobada como la de México, pero iba mucho a Costa Rica y allá hacía muchos malabares, e inclusive en los computadores que le encontraron años después, aparecieron unos docentes españoles metidos hasta los tuétanos y le tenían plata a las FARC y les encontraron la caleta, tal como decían los computadores de Reyes. Pero todo terminó en el famoso cuento de Chávez y Correa, que esos eran inventos de los dichosos computadores, decía Correa, y nunca pasó nada, pero en Costa Rica le allanaron la casa a los profesores españoles y les encontraron los 100.000 o 150.000 dólares que decían los computadores de Reyes, tal como estaba la información. Entonces nos damos cuenta que en Costa Rica se han movido desde hace rato clandestinamente las FARC y los narcotraficantes para mover todos sus negocios
y que han contado con la complicidad de dirigentes políticos de allá que andan ansiosos de ser premios Nobel de Paz y moderadores. Pues el tal Cibaja terminó aquí en Colombia en una figura de esas rarísimas, muy parecida a lo de los espías Maus, los alemanes, que también por la misma época estuvieron haciendo aquí contactos para liberar secuestrados del ELN. Entonces, ahí para allá fue todo un novelón, que Cibaja estuvo en Colombia, que sí habló con Francisco Galán y con Felipe Torres del ELN y con Caraballo del EPL, que se reunió con delegados de Samper, que no, que sí, que Augusto López, Luis Carlos Sarmiento y Carlos Ardila Lule se reunieron en Costa Rica enviados por el presidente Samper para buscar la paz, que no, que sí, que era otra reunión, que era que estaban en unas inversiones. Y alguien a quien el país se le olvida, politiquero, el señor Carlos Holmes Trujillo, que después fue ministro de Defensa, también estuvo porque fue comisionado de paz y también estuvo en todo ese enredo y nunca se aclaró cuál fue su relación con la liberación de la señora Villamizar, que es de Cali, y el ministro también era de Cali, el señor Carlos Holmes Trujillo. Entonces, por eso les decía que viendo todo ese enredo que hay ahí, no es claro finalmente cuál fue el rol de este señor, si recibió dinero o no, que se supone que lo recibió, ni cuánto pagó la familia. Se especuló en los círculos sociales de Cali que la familia pagó 2.000 millones de pesos y la señora pues fue entregada por delincuentes. Tan pronto pagaron, pero la familia siempre lo negó, ocultó, y todos estos personajes que están alrededor aparecieron dando distintas versiones. Por ejemplo, el canciller Augusto Ramírez Ocampo, que había sido para la época también el que había estado en la desmovilización de los terroristas salvadoreños del Frente Farabundo Martí, siguiendo ese proceso, dijo que a él no le constaba, que no sabía nada absolutamente de la cuestión de Cibaja. Él era ex canciller. Pero otros funcionarios colombianos dijeron que no. Y Cibaja juraba y rejuraba que él había hablado con todos ellos y que su mediación había sido humanitaria. No se sabía quién le pagaba ni cómo estaba en Colombia viviendo del aire, pero él lo ha hecho humanitariamente porque el señor Ardila Lule y el señor Augusto López y otro señor Luis Carlos Sarmiento hayan ido a hablar con Figueres en Centroamérica para que coayudara a la paz de Colombia. Figueres dijo que sí había un trato de amistad con el presidente Samper. Samper dijo que él no sabía nada de eso, que todo fue a sus espaldas. Lo cierto es que el tal Guido Cibaja pasó como un personaje de esos oscuros, igual de oscuro, a los hermanos Maus, al señor ese que les hizo los documentos a las FARC para el acuerdo. Y en síntesis, lo que queremos decir es que ha habido una cantidad de delincuentes internacionales que vienen aquí, hacen lo que les da la gana y terminan es como héroes, como el caso de la última que estuvo en Cali colocando bombas, haciendo terrorismo, y la expulsaron de Colombia en lugar de meterla a la cárcel, y entonces Petro la trajo ahora y le dio ciudadanía y la tendremos dentro de pronto hasta de canciller. Adelante, mi coronel. ¿Cómo relató la cadena radial Caracol los pormenores de la contundente operación de la 8ª Brigada contra 14 terroristas de la cuadrilla Jaime Bate Mancayón del M-19 en el municipio de Génova, Quindío, en abril del 2000? Bueno, antes de llegar allá también queremos resarcir que en los periódicos, el periódico La Nación de Costa Rica, que es uno de los más conocidos, también se publicó largo, y aquí ponemos una de las crónicas de esa extraña relación del señor Cibaja con los bandidos. Ahora, hablando de lo que usted menciona, la cadena Caracol hizo un buen despliegue analítico de lo que ha ocurrido, describió la operación, fueron tropas de la 8ª Brigada que localizaron a estos bandidos, los persiguieron, los golpearon de sorpresa y los eliminaron a todos los 14 que estaban ahí, no quedó ni uno vivo. Entonces ahí cayó uno de los cabecillas. El otro, como decimos, ya había caído preso y el otro terminó, ya no le quedaba más remedio que unirse a Pablo Catatumbo y terminó en las FARC, se desmovilizó con las FARC en el año 16 y luego
lo asesinaron allí en el Cauca, en medio de los problemas que hay entre todos los grupos criminales que subsisten en la región. Entonces, esta descripción la hace en forma muy detallada, no tanto de la operación, sino vuelven a reconstruir cómo se ha crecido este grupo, el daño que ha causado en la región y la importancia de ese golpe para el ejército, para la 8ª Brigada, en un momento en que el país estaba sumido en un desorden tenaz por causa de la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana, que había iniciado en el 98 a entregarle el país a las FARC, y por esos días eran muy comunes los asaltos a los poblados, los asesinatos de policías, los ataques contra la fuerza pública, los secuestros masivos, las extorsiones, porque todos estos grupos seguían en lo mismo, y el narcotráfico disparado, y las mal llamados paramilitares también haciendo ferias y fiestas. Entonces este golpe le cayó como un bálsamo al país, porque fue un golpe contundente contra 14 bandidos, se les quitaron todas las armas, se desarticuló, se les encontraron los documentos y ya quedaron unas estructuras muy pequeñas que, como repito, pasaron a ser de las FARC. Pero el trasiego, lo que han dejado atrás estos criminales, era muy largo. No era que fueran los únicos 14, no eran muchos más, eran 40, pero los otros habían caído presos o habían caído en combate o se han desertado. Entonces el grupo venía en picada y tenían la presión de las FARC de Pablo Catatumbo, que hubo que no se unen a nosotros porque los van a acabar. Ese es el resumen de los hechos. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como la FARC? Creo que antes de eso podemos ver esto. Mire, Buenos días. Podemos mirar aquí que estos grupos estaban integrados a una cantidad de acciones criminales en las regiones y que estaban procediendo de manera ilícita contra el Estado de Derecho y que han continuado cometiendo secuestros, sobre todo. Aquí vemos que las Naciones Unidas en su página web resumen una cantidad de hechos cometidos por este grupo, que apuntaban a la destrucción de los municipios y sobre todo a continuar con el secuestro como una forma de crecimiento cualitativo y cuantitativo. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y las personas desprotegidas, que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos criminales como las FARC? Vicencio, la 12. Vicencio. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy
respecto a la contundente operación de la 8ª Brigada contra el M-19 en el municipio Buenos de Génova, días. Quindío, en abril de 2000. ¿Orlando? Muy bien. Bueno, como que don Vicencio tenía el micrófono abierto. Entonces, mi coronel, reflexiones muchísimas, ¿no? Muchas, porque esto es un suceso de larga data, esto es un tema de mucha complejidad, pero digamos que este grupo también cometió muchos ataques tanto contra la fuerza pública como contra la población civil. Y desafortunadamente en el informe que hace el señor de Rux no se relaciona que la población civil, o la ponen como víctima, ¿no? Pero da la impresión de que es víctima de las acciones del Estado, no de las acciones de los criminales. Pero si miramos en particular este grupo, veíamos ahora el resumen que hace la ONU después de que ya ocurre la baja de los 14 batidos, cuántos crímenes cometieron todos contra la población civil. Y si nos vamos para atrás de esa baja, pues también secuestros, y comenzando por el secuestro tan nombrado de Lizarazo y de la señora Sonia Villamizar, pero fueron más, de industriales, de ganaderos, de finqueros, de comerciantes, de transportadores, de inversionistas, de contratistas de empresas públicas, etcétera. Entonces, es importante resaltar que estos criminales han atentado muchísimo contra la población civil y no solo contra la fuerza pública. Aún se sienten las graves consecuencias del pésimo gobierno de Samper. Es que el gobierno de Samper fue pésimo, como lo es el de Petro y como fue el de Santos. Ellos podrán demostrar con cifras que un ministerio es una cosa u otra para tratar de paliar, pero lo que es seguridad, desarrollo y concepto del Estado ha sido pésimo. Han estado desenfocados, no han estado a tono con las necesidades del país, alejados más bien de las realidades, y por eso pues se nos presentan todas estas problemáticas y terminamos siempre en el mismo punto, ¿no? Hay una violencia y quieren que la resuelva el ejército, hay una falta de desarrollo social y entonces culpa de la guerra, y la culpa de la guerra es del ejército, y los políticos siempre caen como los gatos parados y no tienen ninguna responsabilidad. En otra, los resultados de la rendición del M-19 son nocivos para el país, porque ese grupo criminal lo que ha ido a pasar es a la cárcel y responder por todos los crímenes que tenían, como el asesinato de Mercado, el robo de las armas, la colocación de artefactos explosivos, las emboscadas, todos los daños que hicieron, secuestros, etc. Pero terminaron fue de constituyentes dictándonos lo que debía hacer el país, todos amnistiados, embajadores, cónsules. Petro terminó de cónsul por allá en Bélgica y ahora lo tenemos de presidente, haciéndole más daños al país. Y los demás bandidos del M-19, pues ahí los vemos algunos que director de la Agencia de Seguridad Nacional y otro de Comisión de Paz, que eso es como poner al gato a cuidar el queso, para que no se lo coma el ratón. De ahí comienzan a fortalecerse las operaciones aeroterrestres de las fuerzas militares. Es una etapa en que se va mejorando esto, con las brigadas móviles, con la fuerza de despliegue rápido, y con acciones como esta tan contundente, pues van mejorando, pero siempre habrá algo que mejorar y algo que corregir. También vemos que la presencia de las FARC y del M-19 en el Valle del Cauca, norte del Valle, Cali, Cauca, los límites con el Tolima, es coetánea, es simultánea, es contemporánea con el crecimiento del narcotráfico y otras formas de violencia. Entonces, quienes pretenden hacer a un lado que el narcotráfico es una cosa y la guerrilla es otra, están mintiéndole al país, están mintiéndole a la historia. Todo esto es simultáneo y tiene una ligazón, un cordón umbilical que lo demuestran los hechos. Entonces, el M-19 que supuestamente no se desmovilizó, creció y se fortaleció y causó mucho daño con la cuadrilla Bate-Mancayón en esa región, gracias al narcotráfico y otras formas de violencia. Y las FARC del señor Catatumbo tuvieron tanto desarrollo y tanta acción criminal en la región gracias al narcotráfico y la violencia. Y los carteles de Cali y el norte del Valle tuvieron y siguen teniendo crecimiento, y ahora lo llaman la cordillera y no sé qué otros nombres rarísimos, allá en el norte del Valle, en el Viejo Caldas, y se extienden a Buenaventura gracias a que hay FARC, y hay FARC porque hay narcotráfico, y hay narcotráfico porque hay FARC.
y hay ELN y EPL, o sea, no se puede negar ni hacer a un lado que estos grupos criminales tienen que ver mucho entre sí. Inclusive ahora con los mexicanos peor, que ahora son los que mandan en ese sector. Y vemos también que de la coordinadora guerrillera que se deshace en el 93 y es parte de las decisiones que se toman en la 8ª conferencia, nacen las campañas bolivarianas, tanto de los movimientos bolivarianos clandestinos como el Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas, trabajando muy fuerte en la destrucción del país y en este caso, aquí específico, buscando ese coligar esfuerzos entre el Bate Mancayón y las FARC. Como siempre, diálogo, pero matizado con acciones terroristas. Vemos aquí un caso especial que no se había mencionado mucho, que el país se le olvidó, que fue la primera zona de distensión que hubo en Miranda, Cauca, para dialogar. Entonces estos eran de la línea zapatista y querían dialogar, pero al mismo tiempo querían seguir secuestrando, y robando, y matando y asesinando y aliados con los demás grupos criminales y con el narcotráfico. Entonces, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre ese hecho de ese momento del año 94, 95, 96, gobierno de Samper proponiendo lo mismo de paz y zona de distensión y no sé qué más cosas, y se la dan y siguen matando y asesinando y secuestrando? ¿No es igual a lo que está haciendo el ELN ahora? O sea, este señor que tenemos de presidente es nefasto, pero es que no es el único que lo ha hecho, los demás han hecho lo mismo y se nos olvida. Bueno, reiteramos una vez más la doble moral del Partido Comunista, que ha sido especialista todo el tiempo. Si miramos los archivos de sus pasquines de esa época, muy elusivos y alusivos a las FARC, la lucha popular, pero ellos no tienen nada que ver. Y hoy en día, los demás grupos criminales de tendencia comunista están destruyendo el país. El Partido Comunista sigue diciendo que hay una lucha social, que un conflicto social, pero ellos no tienen nada que ver. Y sin embargo, todos los dirigentes de los grupos pasan por el Partido Comunista. Entonces eso es como bien raro. Es igual a lo que pasa con los abogados. Salen y hacen unas barbaridades terribles y cuando necesitan sacar pecho son graduados de la Universidad X o Y. Pero cuando cometen estos errores, la universidad pasa calladita y no reconoce que fue en sus aulas donde se formaron. Aquí es lo mismo. Se forman en las filas del Partido Comunista y son luchadores, son rebeldes, están por las clases populares. Y cuando ya se les comprueba todos esos crímenes, entonces el Partido Comunista no tiene nada que ver con ellos. Curioso, ¿no? Como siempre, llegamos a la misma conclusión. Ese triángulo de que hay que dialogar, el terrorismo y los nexos internacionales, y se vuelve vicioso. Y aquí se demuestra que el grupo tenía nexos internacionales con la presencia de Cibaja, la debilidad del señor Samper y su gobierno, y esa falta de claridad que hay en ese binomio de dirigencia económica y dirigencia política cuando se trata de resolver los problemas del país, porque todos piden seguridad, todos exigen seguridad, dicen que están pagando impuestos para que funcione la seguridad, pero cuando hacen parte de esos procesos terminan sin darnos claridad y queda siempre la duda de cuál es la posición real que ellos tienen frente al desarrollo del país y la seguridad. Compleja situación para reflexionar muchísimo. Adelante, mi coronel Alarcón, porque creo que mi coronel González no está hoy. Mi coronel Alarcón. Bueno, parece que no. ¿Mi coronel Alarcón me escucha? Yo sí le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, estamos esperando sus conclusiones, mi coronel. Bueno. ¿Se me fue la señal? Bueno, entonces llegamos. Tanto en el sector urbano como en el rural. Después de un tiempo dentro del cual sufrió muchas bajas, como las del municipio de Génova, que se han analizado
la comisión de crímenes como la masacre de Tacuelló y con la mayoría de sus integrantes en las cárceles, se dio cuenta que su terrorismo era inútil, por lo cual Diezmado no tuvo más alternativa y por arrepentimiento ha pretendido hacia hacer parecer. No, está muy mala la señal, mi coronel, no se le entiende casi. Yo creo que miremos si Vicencio tiene algo y luego tomamos nuevamente con usted para poder escuchar qué es lo que dice, porque no se le entiende. Adelante. Hemos visto durante muchos Con capítulos. la que el pueblo colombiano les perdonó sus delitos, con la complicidad de un sacerdote que ha hecho frecuente demostración de solidaridad con los grupos insurgentes en Colombia y en contra de las víctimas, quienes esperaban que se les dijera la verdad como parte de la reparación que justificara el perdón concedido. Sin embargo, no solo se les ha dado una invaluable perdón, sino que se les ha colmado de privilegios y valiosas compensaciones económicas, incluso hasta cargos públicos por fuera de los sagrados principios y procedimientos democráticos, como lo es el de asumir rangos oficiales en el poder legislativo solo por elección popular. Premio que si se hubiera hecho con cualquier otro grupo, aun siendo de honorables ciudadanos, habría sido motivo para intensificar su rebelión, y esas distinciones entregadas tampoco fueron rechazadas por la opinión pública, los líderes políticos, ni los intelectuales, ni los medios académicos. Pues una masiva marcha de protesta en contra de estos grupos terroristas fue ignorada por el mismo presidente, quien entró en impopular negociación con los terroristas en lugar de proteger a sus generosos electores. Les asignó un tesoro de premios a los cuales, si tienen derecho, ni ellas piden las heroicas tropas que por patriotismo han ofrendado sus vidas, y eso ni siquiera lo dijo el referido prelado en su documento, por el cual el mismo pueblo también le pagó con generosidad. Por eso, un grupo de los miles de reservistas de Colombia, que conoce y tiene recopilados todos estos sucesos dejados de contar, se ha dedicado a recordar tan importantes eventos históricos para hacer honor a la historia, a los verdaderos héroes y a las sufridas víctimas tan vilipendiadas espiritual y materialmente. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Vicencio. Solo era ratificar lo que en muchas oportunidades hemos dicho sobre el famoso M-19 y la toma del poder que nunca la logró. Hicieron, deshicieron y lograron su participación en la Constitución del 91, y si fueron uno o dos sus representantes que hicieron de pronto algo, pero el resto no han hecho absolutamente nada por el país ni por su grupo M-19, por su grupo de bandidos M-19. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Como ven, con uno y otro comentario nos queda la sensación de que siempre ha perdido Colombia, que siempre han ganado los bandidos y que la responsabilidad de los dirigentes es el foco de que todo esto nos ocurra. Pues llegamos al final del ejercicio y lo seguimos. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos y los esperamos a las 6 de la tarde en nuestro programa Diario de la Memoria Histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia. Feliz día para todos.